Somos tus arquitectos del futuro verde. Imagina tu empresa como líder en innovación, con una marca diferenciada, acceso a capital verde y un equipo comprometido. El futuro te espera. Conecta con el láser. Marcas con propósito. Hoy voy a retomar un poco el concepto de propósito, que es muy importante cuando hablamos de liderazgo y sostenibilidad. Luego, y digamos que en esa charla hablamos de la importancia de las áreas de mercadeo, de sostenibilidad, de cómo convergen, de cómo realmente construir y desarrollar negocios y marcas con propósito, pues es algo que permite desde el principio trascender, porque es algo que existe por una razón de ser profunda. Y hoy vamos a retomar algo de esos conceptos. Luego tuvimos esa segunda charla que mencionaba ahora Osvaldo, que es la de innovación y sostenibilidad, donde veíamos justamente lo importante que puede ser la innovación para el crecimiento, desarrollo y alineación con ese propósito del negocio, y que finalmente la innovación genera sostenibilidad porque genera crecimientos, ya sea en los ingresos, en las ventas de la compañía, o también porque permite mejorar procesos, buscar eficiencia, reducir costos, y eso claramente tiene un impacto que lo veíamos también en esa conversación en el P&G de las compañías. Entonces, hablábamos de cómo construir marcas con propósito, modelos de negocio pensados alrededor de un propósito. Hablábamos también de la triple cuenta, si se acuerdan, de ese impacto económico, social y ambiental. Hablamos de innovación sostenible. Y pues hoy quiero, para cerrar, digamos, estas 3 sesiones, pues compartirles un poco y que hablemos y conversemos alrededor de liderazgo y sostenibilidad, porque todo esto que les mostré en la primera y en la segunda charla, pues si no viene realmente apoyado por las cabezas de las organizaciones, pues esos caminos de transformación hacia la sostenibilidad y hacia modelos de negocio más sostenibles, pues es muy difícil que suceda. Y por eso hoy quería cerrar esa conversación como compartiendo con ustedes como esos elementos claves que creo yo deben tener los líderes. Y cuando hablamos de líderes o cuando hablo de líderes, no hablo solamente de la cabeza de una organización, sino de los que están acá también, de todas las personas que alguna vez tienen impacto directo en 1, 2 o 3 o más personas, porque ahí hay una responsabilidad como jefe de hacer crecer y de sacarle lo mejor, digamos, a las personas y de sobre todo poder transmitir y llevar la idea de ese sueño y de esa visión de largo plazo, que es la que hace que yo creo que todos los días, todos los que hemos sido empleados y trabajamos por una compañía, pues yo creo que queremos tener esa sensación de que uno se levanta todos los días buscando ese propósito, ¿no? Buscando eso que lo llena a uno de sentir que uno está trabajando en ese lugar. Claro, por la parte económica, sin duda, todos lo necesitamos, pero que hay algo más que lo conecta a uno, ¿cierto? Y que hace que uno quiera hacer mejor su trabajo, que quiera dejar todo con la camiseta puesta, como se dice por ahí. Ya me he presentado acá, pero para los que no me conocen, yo soy Camilo Deckers. Vengo de una escuela en empresas colombianas muy importantes, muy conocidas y muy enfocadas al área de mercadeo, diría yo, muy fuertes en temas de mercadeo, en temas de innovación. Tengo más de 20 años de experiencia laboral, mis últimos 8 años liderando gerencias de mercadeo, equipos de mercadeo y de innovación en diferentes compañías y participando en comités directivos en estas organizaciones. Soy administrador de empresas, hice una especialización en gerencia de mercadeo y buscando cómo conectar ese mercadeo con la sostenibilidad, que es algo que me apasiona. Hice una maestría en gerencia ambiental en la Universidad de los Andes, donde tuve la oportunidad de entender y profundizar, digamos, mucho más mi conocimiento técnico alrededor de la importancia en la construcción de los negocios, de ese pensamiento integral y de incluir la sostenibilidad en los planes, digamos, de estratégicos y de los negocios.
Yo quería compartir, se los mencionaba tal vez en mis primeras charlas, pero probablemente dependiendo de en qué industria estén, en qué compañía estén, pero a veces se menciona que la sostenibilidad no se paga o que las empresas que invierten en sostenibilidad no siempre recuperan esa inversión o que es la realidad de muchas pymes en Colombia, pues que no siempre, por el momento del negocio, el tamaño del negocio, no siempre es fácil hacer inversiones en sostenibilidad. Sin embargo, quiero arrancar por algo que probablemente aplica más para el mercado internacional, pero yo creo que es una ruta y un ejemplo para nosotros y es ese pensamiento de que realmente la sostenibilidad cada vez es más relevante, no solamente desde la perspectiva de lo que buscan los consumidores, propuestas de valor más sostenibles, sino porque genera confianza, credibilidad, pero adicionalmente porque las empresas que están invirtiendo en sostenibilidad están trayendo y generando mejores resultados financieros. Quiero arrancar por ahí para evidenciar esto que les estoy mencionando. BCG, que es una de las consultoras más grandes de globales, publicó este estudio el año pasado, en octubre del 2025, donde básicamente mostraba el impacto de la sostenibilidad en mercados privados. Y no voy a entrar al detalle de este estudio, pero sí quería compartirles, fíjense cómo tanto en Estados Unidos como en Europa, en una encuesta que se hizo en más de 150 compañías, hablo de compañías de tamaño grande, se estima que las inversiones y esfuerzos que se han hecho en sostenibilidad están generando retornos que pueden oscilar, como ven ahí, entre el 4 y casi el 7% de impacto positivo en el EBITDA de la compañía. Y fíjense que esos impactos están abiertos en dos grandes temas que lo veíamos también en la charla pasada cuando hablábamos de innovación, y es las apuestas de sostenibilidad están reduciendo los costos, o sea, generando eficiencias que impactan el EBITDA, o generando mayores ingresos o mayores eficiencias que también se traducen en mayores ingresos, ¿cierto? Reducciones de los gastos que permiten tener un impacto positivo en el EBITDA. Esto, como les digo, pues aplicarlo al mercado colombiano pues no sería tan sencillo, tan fácil, pero yo creo que es una ruta y una visualización de que, oiga, ojo, porque en los mercados probablemente más maduros, más desarrollados, esto ya está generando un impacto positivo financiero. Y eso tiene que ser un incentivo adicional para todas las compañías que hoy están apostándole e invirtiendo cada vez más a sostenibilidad. Y lo que ha sido interesante de ver en este estudio, reducción de costos, fortalecimiento de los ingresos, y la tercera parte importante es que las empresas que están invirtiendo correctamente en sostenibilidad están viendo un menor impacto en los riesgos de las operaciones o de los negocios, ¿cierto? Y a eso hay que sumarle el impacto positivo desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Y aquí, aplicando este concepto a lo que estamos hablando hoy, el tema de liderazgo, fíjense que ya esa inversión que habla uno de un concepto integral de sostenibilidad dentro de las empresas, está empezando a generar que se mida el impacto que puede tener en la satisfacción del empleado, en los temas de retención, en los costos de no tener que salir a contratar, a entrenar, porque en la medida en que uno tenga una menor rotación dentro de las compañías, pues va a tener unos mejores indicadores también de cultura, pero también económicos, ¿cierto? Y fíjense que aquí empieza a pasar algo que a veces no somos tan conscientes, y es que las nuevas generaciones especialmente son generaciones, hablo de pronto de la generación Z y de los boomers, ¿cierto? De los que nacieron entre el 2000 y de ahí para adelante, son generaciones que son mucho más conscientes en conectarse con el propósito de una compañía más que por otras cosas.
Ejemplos. Hoy esas generaciones pueden sentirse, pueden durar más tiempo trabajando en una compañía con la cual se sientan que comparten su propósito, ¿cierto? Comparten su visión, es más relevante a veces que el mismo salario. Y eso está empezando a evidenciarse en que eso hace que la gente rote menos. Si la gente se va menos de la compañía y rota menos, pues hay que invertir menos en entrenamiento, en reemplazos, en horas extras, y eso finalmente son unos costos que a veces son costos ocultos de las compañías. Pero detrás de esto hay un tema muy importante que les dejo ya como una primera reflexión para que tengamos, y es que nosotros y cada vez más sentirse que uno se conecta con el propósito de un negocio, con la forma en que se trabaja, con la cultura, con un estilo de liderazgo correcto, puede llegar a ser más importante que el mismo salario. Y pues ustedes lo han visto, hoy en día se habla del salario emocional y salario racional. Y digamos que ahí hay una oportunidad gigante para las empresas que hablan de sostenibilidad y de la parte social, de cómo conectarse mucho mejor con sus empleados. Y esto finalmente pues tiene un impacto importantísimo también en la reputación, en la confianza, en los resultados mismos de la organización. Y pues obviamente en la medida, que es el otro mensaje que les quería decir acá, reduce uno los costos, pero también en la medida en que uno tenga empleados contentos, satisfechos, que estén contentos en el día a día y conectados con la cultura, con el estilo de liderazgo, con el propósito de la compañía, pues está demostrado que esa satisfacción y esa alta motivación tiene un impacto directo en unos mejores resultados y en el performance del equipo. De esta manera, un poco la charla y lo que quiero hoy como que se lleven de reflexión antes de Semana Santa. Podríamos quedarnos hablando acá de liderazgo. Yo creo que a todos los que les interese el tema, o sea, hay demasiada información, bibliografía, muchos videos para los que quieran ver también en TED Talks sobre liderazgo, bueno, hay muchas películas, información, pero para mí y un poco lo que he vivido un poco en esa experiencia laboral de esos 20 años en diferentes compañías es que cuando uno habla de liderazgo sostenible no es un liderazgo perfecto. Lo veíamos con el caso de Ramo y aprender de los errores, una cultura que aprende de los errores, no es ser perfecto, pero sí ser coherente. Y para mí uno de las palabras que va más amarrado a un concepto de liderazgo sostenible es la coherencia. La coherencia entre lo que se dice y se hace. La coherencia entre las formas. La coherencia entre lo que se visualiza como modelo de negocio y propósito y lo que se vive en el día a día dentro de la organización. Y por eso hoy creo que la sostenibilidad y pues el enfoque hacia los negocios, que lo hemos venido hablando en las últimas charlas, pues requiere un cambio de pensamiento y un cambio en las formas del liderazgo. Yo creo que o no todos, pero algunos lo hemos vivido más que otros, dependiendo los roles que hayamos tenido, pero claramente en la medida en que uno ve que una empresa es más madura y que uno tiene un estilo de liderazgo, digámoslo, más sostenible, ¿qué quiere decir sostenible? Más coherente entre lo que se dice y lo que se hace, que es mucho más integral porque es un pensamiento que logra abarcar todas las líneas del negocio, pues uno empieza a sentir que esa coherencia lo conecta de cierta manera. Todos nos conectamos de una manera diferente, pero creo que la palabra coherencia, y pónganlo si quieren en el plano personal, pues es algo fundamental para que uno se sienta cómodo. Y aquí es donde empieza uno a ver que este liderazgo hacia
o ese estilo de liderazgo que requieren estas organizaciones que son más orientadas hacia la sostenibilidad y un pensamiento integral de negocio donde no solo sean los resultados económicos, sino también los sociales y ambientales, pues requieren de un liderazgo donde no solamente toque ir a convencer, sino también demostrar que la sostenibilidad genera valor, que fue lo que les acabo de mostrar, que no es un tema de que está de moda y hablemos de eso, es algo que realmente es profundo, es algo que se conecta con el propósito, es algo que genera y fortalece la viabilidad operacional, financiera y reputacional del negocio. Traje este ejemplo de estos WhatsApp que me pareció entretenido y creo que va muy en línea con muchas situaciones de negocio, de comités directivos, y es ese cambio de pensamiento que se requiere. Miren, les leo rápido: ¿cómo convenzo a la alta dirección de que la sostenibilidad es importante? Aunque sea difícil de creer, es una de las preguntas que más me hacen. Y mi respuesta es la misma: deja de hablar de sostenibilidad y empieza a hablar de negocio. Y es esa capacidad que les digo de entender el negocio de manera integral y de esa coherencia. Cuando hablas del deshielo del Ártico como consecuencia del cambio climático, te escuchan como si fueras un hippie ambientalista. Cuando usas el lenguaje de propósito, te escuchan con empatía. Cuando usas el lenguaje financiero, te escuchan con atención, pero si tus presentaciones sigues diciendo tenemos que apoyar a las comunidades locales, probablemente alguien te cuestione o te levante la ceja. Pero si dices necesitamos fortalecer reputación en el territorio porque sin licencia social para operar podríamos perder millones, si el proyecto se detiene, la conversación cambia. Y eso es lo que el mensaje que quería compartirles es: los que creemos en este tipo de liderazgo, en estas formas, en estos modelos de negocio, pues somos los que debemos empezar a hacer ese cambio también de chip en el lenguaje, en las formas y en el reto de que se integre realmente el concepto de sostenibilidad en el negocio. Dicho esto, hoy quiero hablarles de 4 elementos que me parecen a mí claves, que son como unos pilares fundamentales de lo que yo llamaría de ese liderazgo sostenible que busca esa coherencia transversal de el ser que soy con la organización, con el propósito y la manera en que entiendo el negocio y también a los diferentes grupos de interés. Y en ese sentido hay 4 temas que me parecen claves que hablemos. La definición del propósito superior, y piénsenlo también en su vida personal, pero esa definición del propósito de para qué existo y para qué estoy, para qué me levanto todos los días, tiene que ser realmente un propósito que inspire, que conecte, que sea una razón más allá de que resuelva un problema, y que sea ¿cómo decirlo? Sí, como un elemento que lo lleve a uno a poder visualizar hacia dónde va con claridad, porque que le explique a uno por qué se están haciendo las cosas en el día a día. Y por supuesto, pues esa definición de ese propósito que ahorita les voy a compartir unos ejemplos, tiene que ser un elemento que inspire y que sea coherente. El segundo elemento que también va en línea con esa coherencia es el enfoque hacia los grupos de interés. Y yo creo que pues aquí entiendo que también los que están acá trabajan en diferentes áreas, pero parte de esos roles de liderazgo es aprender a trabajar con los diferentes grupos de interés y poder conectar a esos diferentes grupos de interés con ese propósito, ¿cierto? Y el lenguaje y las formas y las estrategias van a ser diferentes para lograr esa conexión con un empleado, con un proveedor, con un cliente, con una comunidad, es diferente. Pero tener esa capacidad y ese pensamiento integral de poder decir, venga, ¿cómo conecto ese propósito y ese objetivo de esta organización con los diferentes grupos de interés para que ellos también se conecten conmigo? ¿Sí? Y al estar conectados, pues como lo veíamos ahorita en el caso de
del informe de BCG, pues lo que hago es que empiezo a generar unas conversaciones diferentes. Empieza uno a potencializar las relaciones. Y eso es algo que también me parece fundamental en esa capacidad que se requiere de estos líderes que están transformando las organizaciones. El tercer elemento, que creo que también es un gran reto, y yo creo que todos los que hemos tenido posiciones directivas sabemos lo complejo que es a veces pensar solo a largo plazo cuando uno tiene la casa incendiada y tiene que tomar decisiones en el corto plazo, ¿cierto? En un país que tiene tantas volatilidades. Pero esta sí es una característica importante de un líder con pensamiento sostenible y con coherencia, es que por más de que tenga la casa llena de incendios, como decimos acá coloquialmente, siempre se tenga claro esa visión de largo plazo, ese propósito, y que todas las decisiones que afecten el corto también vayan encaminadas específicamente en ese pensamiento del largo, que nunca se quite esa mirada de largo plazo. Y por último, que pues tiene que ver con sostenibilidad, que lo hablábamos también en la primera charla que tuvimos sobre marcas con propósito, es ese modelo del pensamiento de neto positivo. Hoy seguramente los que estén acá, que son ya más técnicos en temas de sostenibilidad, uno ya ni siquiera se hable tanto de sostenibilidad, sino de regeneración, ¿cierto? Y ya no simplemente compensar lo que hago, sino venga, yo qué voy a dejar mejor desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. ¿Cómo dejo algo mejor de lo que yo recibí? Y esa es una característica, yo diría, de esos líderes sostenibles, porque no se quedan y se conforman simplemente con cumplir la norma, sino van más allá en ese pensamiento de decir, venga, ¿cuál es nuestro rol de liderazgo para que implique que esta organización de verdad vaya más allá de simplemente un cumplimiento regulatorio? Hasta ahí vamos, ¿me siguen? Sí, vamos bien, no he visto preguntas, ha sido pues muy claro. Y algo que colocaron aquí por el chat también es predicar con el ejemplo. A veces Por nosotros, supuesto. esa frase que es muy de nosotros y de nuestra generación, digámoslo así, le decían, no, usted tiene que es educar con el ejemplo. La gente se fija mucho y hay mucha gente que está pendiente de las actividades de esos líderes, ¿no? Y otra Total. parte, Camilo, de aporte también es que a veces vemos los líderes como esas cabezas siempre arriba, ¿no? A veces hay líderes, y nos hemos dado cuenta cuando hacemos intervenciones con nuestros clientes, que por ejemplo, nos pasó en una planta que procesan cueros, carteras, toda esa serie de cosas. Habían unas personas muy de planta que son las personas o las señoras que cosen, supremamente interesadas y es un proceso muy importante, y son líderes que a veces con la parte de arriba de la pirámide casi no se comunican, y esa comunicación también es muy importante, solo como Por supuesto. de aporte a tu tema de liderazgo. Pero dale, No, vamos bien. súper, súper importante, porque fíjese que para mí la palabra transversal de todo esto se llama Eso, coherencia. sí, Y piénsenlo, a los que estén acá que son padres de familia. sí, Uno, ¿cómo puede ser coherente con los hijos? Con el ejemplo. Si uno le dice al hijo, oye, no te portes así, no comas así, y uno come mal, sí, y uno pelea todo el tiempo con la mamá y le dice que no pelee con la hermana, pues eso que dices tú aplica, yo digo, en la vida en general, y es la coherencia. Y yo creo que a todos los que hemos trabajado nos ha pasado en algún momento en que, como me decía un colega mío, que siempre me hacía reír mucho, me decía, venga, a mí no me cuadra el audio con el video. el audio. Y entonces, sí, entonces me decía, pero ¿cómo es posible que el jefe esté diciendo esto y gestión humana esté implementando esto? Y eso pasa mucho en las organizaciones, ¿cierto? Sí, Que es, ¿por qué me dicen una cosa por acá y ahora otra por acá? Esa coherencia, que va muy conectado con lo que están mencionando en el chat, es justamente liderar con el ejemplo, y es que
todo tiene que ser coherente. Y mencionaba también, coherente no quiere decir que sea perfecto, Ujú, ujú. ¿cierto? Liderar con el ejemplo también es la capacidad que tiene un líder de decir, oye, ¿sabe qué? Me equivoqué, pero aprendí esto del proceso y vamos para adelante, ¿sí? Entonces, es la coherencia del manejo de todas las cosas y yo por eso, todo lo que hemos, y ahora les voy a compartir un ejemplo de una empresa en la que yo tuve la oportunidad de trabajar, donde el propósito era trabajar en temas de salud y bienestar. Y cuando nos pusimos a discutir, era una empresa que ofrecía productos con propuestas de valor de salud y bienestar hacia el consumidor. Pero nos pusimos a ver y a discutir y encontramos que dentro de la compañía, por ejemplo, había personas que trabajaban en las bodegas y que no tenían una condición correcta en cuanto al concepto de salud y bienestar. Eso no debería ser. ¿Sí me Claro, entienden? Eso es una incoherencia eh, pues, del negocio. Y son cosas que hay que corregir y que hay que ajustar y que hay que alinear. Entonces, por eso quería arrancar por acá, que es el propósito. dale. Esto se los mostré, ¿cierto? Que es básicamente qué significa el propósito de una organización o cómo se construye, pero pues el propósito pues no es ni el producto ni lo que se hace, ¿cierto? Ni la descripción de la ventaja competitiva, sino lo que justifica esa existencia, ¿sí? Cuando uno mira esta gráfica de el qué, el cómo, el por qué, esto es lo más profundo que es, venga, yo para qué existo, cuál es ese propósito, yo existo, yo no existo para generar plata, yo existo para mejorarle la vida a los consumidores porque les llevo productos de salud y bienestar, ¿sí? Ya les voy a mostrar con unos ejemplos, pero ese propósito es cuál es esa contribución realmente del negocio de la marca para el mundo. Y también veíamos que eso es diferente de la misión, que lo preguntaron también la vez pasada, porque la misión es lo que la empresa hace todos los días para cumplir ese propósito, y la visión es ese estado futuro que la empresa aspira a alcanzar alineado a ese propósito. Y hablábamos de la triple cuenta, que yo se las he mencionado, que es ese concepto integral, que incluso cuando hablamos de marcas con propósito hablábamos de las 7 Ps y cómo integrar el mercadeo con esto, pero aquí ese es un concepto muy sencillo del modelo de empresa B y es, a nosotros nos interesa la gente, lo social, lo ambiental y por supuesto cuando hablamos de sostenibilidad pues tiene que tener beneficios económicos, ¿cierto? Para que haya realmente ese impacto tienen que estar estas tres bolas que es lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces el propósito es su norte ético, la razón de existir. Como les decía, no es un producto, no son los procesos, sino el por qué lo hace y el vacío que dejaría en el mundo si desapareciera, ¿cierto? Y en ese sentido, en el contexto de lo que estamos hablando de liderazgo sostenible, pues el propósito se vuelve el norte estratégico, o digámoslo así, la ruta que le permite a uno tomar decisiones estratégicas claras. Y desde aquí empieza la coherencia. Yo les voy a compartir algunos ejemplos que he vivido, no quiere decir que sean vigentes, pero en Alquería, hace unos años que se volvió a revisar estratégicamente dónde estaba el portafolio, la compañía, el propósito. Bueno, básicamente se definió que esta compañía, el propósito de Alquería era nutrir el futuro de Colombia transformando sueños en realidades. Y miren que es un propósito que inspira, es un propósito profundo, porque cuando dice nutrimos, es que claramente es una empresa que trabaja en nutrición, ¿cierto? Que hace productos que tienen que ver con nutrición, con alimentos. Pero también cuando habla del futuro, pues esto se conecta con muchos planes que tiene la compañía en términos de su visión de negocio. Por ejemplo, cómo seguir promoviendo el tema de ganadería sostenible. Cómo seguir promoviendo que los ganaderos e hijos de ganaderos sigan con incentivos para que ese negocio y ese, digamos, ese modelo siga. Cómo educarlos, ¿cierto? Cómo tener
un mejor planeta, donde empieza a salir también todo un tema ambiental y empiezan a salir también una cantidad de planes en cuanto a desafíos energéticos y también indicadores de temas de carbono. Pero si ustedes se ponen a pensar en este propósito, que detrás de cada palabra está pensado todo y trabajado muchas cosas, es una empresa que está definiendo que va a trabajar por la nutrición, que le va a apostar al desarrollo y al futuro del país y que quiere seguir apostándole a transformar sueños en realidad, sueños que tienen personas en estudiar, sueños que tienen muchos campesinos, por ejemplo, de tener pues un hato más tecnificado, más productivo, y en eso está integrado, digamos, ese propósito superior de la compañía, donde, como ven, no solamente es desde una perspectiva de negocio o de portafolio o de marketing, sino es una visión muy integrada de lo que es la compañía y de todo lo que se está trabajando alrededor. Hay una pregunta, perdón, acá. ¿Sí? Camilo, hay una pregunta que dice, bueno, ¿cómo una empresa se replantea su propósito? O sea, ¿en qué momento, a los 5 años, a los 2, a los 3, la junta directiva define eso? Es algo que me pareció interesante y por eso te interrumpo, porque Nutrimos el futuro de Colombia, algo muy sencillo y muy profundo. Entonces nos preguntan, bueno, pero nosotros, ¿cómo sabemos si estamos orientados, si no estamos? ¿Cómo nos puedes como aclarar un poquito antes de continuar? ¿Sí? Esa es una muy buena pregunta, que podría decir que podría salir corchado, pero les voy a decir por qué. Cada empresa tiene sus ciclos y tiene sus momentos. Yo he tenido la oportunidad de poder participar en varios momentos de pensamiento estratégico de las compañías, es decir, donde uno se sienta a hacer un plan estratégico a 3 o 5 años. Y en esas sentadas a pensar de esos momentos de 3 a 5 años, con un plan de negocios y con preguntas de negocio, pues siempre es importante arrancar con: ¿estamos alineados en el propósito? Y si todo el mundo dice que sí, pues no hay que revisarlo, ¿cierto? Pero si hay dudas en el propósito o en la definición del propósito, pues yo creo que es un momento donde alguien dentro del comité directivo o dentro del grupo de gerentes, donde justamente es parte de esa coherencia que debe tener un líder, de poder levantar la mano y decir: venga, yo creo que es un momento oportuno de que repensemos, de que replanteemos, de que analicemos. Y ya a partir de ese momento, pues yo les diría, hay muchas formas, metodologías para abordarlo, pero no hay una fórmula única para decir eso es cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años. Yo creo que es entender también en el momento del negocio y en la coherencia de lo que uno está viendo entre el propósito y lo que está pasando en la compañía, para saber si es necesario, ¿sí? Entonces, no hay una fórmula para decir cada año, cada 2, cada 3. Lo que yo sí creo es que si ustedes tienen roles de liderazgo, los invito siempre a tener un espíritu cuestionador, un espíritu donde uno diga: venga, yo quiero entender cuál es la coherencia y cuál es esa lógica de lo que estamos diciendo en nuestro propósito con lo que está pasando o con lo que estamos ejecutando, ¿sí? Y ahorita les puedo compartir ejemplos de pronto de cosas que pueden ser incoherentes si uno no las ha visto, ¿sí? Listo, gracias. Por ejemplo, es una metodología, pues como les decía, existen muchas donde uno pues pone en el centro, que es lo que ustedes ven acá. Productos MAC, que es una empresa caleña que se dedica a la producción de, se me fue ahora la palabra, ¿cómo es que se llama? Lo que uno le echa Adobos. Sí, exacto. El orégano, bueno, en fin, todo ese tipo de el ajo que ya viene para cocinar, todos estos productos. Y pues miren la definición que tiene: nutrir el plato de los colombianos con calidad y sostenibilidad. Entonces digamos que
cuando uno ya tiene esa definición, ¿cierto? Y ya sabe a quién se dirige, cuáles son los atributos con los que está trabajando, cuál es el diferencial que tiene, y también el alcance, pues uno empieza a definir un norte estratégico de lo que es un negocio, ¿sí? Entonces me explico. Si el día de mañana a Productos Max se le acerca un señor que hace jugos orgánicos y le dice, oiga, venga, quiero que incluya estos jugos en su portafolio porque me parece que con la marca Mac y usted ya tiene buena distribución y llega, vendamos estos jugos, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué creen que debería hacer la gente o el comité directivo de Productos Mac? Nos aporta, si suben la manito, es que sí están, subamos el dedito ahí abajo para que nos digan si sí lo colocan o Yo no es lo que no veo, entonces colocan. me avisas, yo no estoy Dale, viendo dale, yo, acá. yo estoy aquí, yo le coloqué aquí uno como para que ellos nos digan que si aceptan, digamos, distribuir jugos o algo. Esperemos un segundito a ver a los participantes como para que nos apoyen acá. A Arturo, a Claudia, a Diana, a Héctor, bueno, hay un grupo bien interesante, Jenny. ¿Qué opinan entonces lo que dice Camilo? Sí. Los Juan Carlos dice que sí, entonces que Juan Carlos Quintero dice que sí, que súper. Isabel, Kelly, que nos vayan diciendo si Laura, Camila, Daniela. Bueno, ahí van, Pues miren, dale. mientras que van compartiendo ahí, y justamente son ejemplos sencillos pero muy interesantes, Sí, si uno en su propósito habla de nutrir el plato, ¿cierto? Y habla de categoría de alimentos, ¿cierto? Pues uno desde su propósito no está incluyendo en ningún momento las bebidas. Si es muy ortodoxo y muy estricto en las definiciones del propósito. Por eso quería traerlo como ejemplo. Entonces, si Productos Mac encuentra que su marca es muy fuerte y que la asocian a productos funcionales de calidad, de tradición, que es de confianza y que ahí pueden entrar también unos jugos, probablemente esa decisión estratégica que tienen que discutirla implica que se reformule el propósito, porque ya no sería solo nutrir el plato, sino probablemente el plato y el vaso. ¿Me siguen? sí, 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 total, entendido. ¿Sí? El plato y el vaso. Ya. Entonces, el propósito se vuelve una ruta donde casi que es una definición y un norte hacia donde va todo el mundo, donde va la organización. Y puede que haya que ajustarla y puede que haya que hacer cambios. Pero desde aquí es que empieza esa coherencia. O sea, si yo hablo de nutrir el plato y que yo hablo de alimentos tradicionales y a la primera oportunidad que tengo, llego donde mi fuerza de ventas y le digo que les tengo el mejor jugo, pues ahí hay una incoherencia. ¿Sí? Y son temas que uno a veces como que no visualiza, pero son muy profundos y por eso esa ruta, definir bien el propósito es muy importante. Este es otro ejemplo que yo les compartí ahorita. JGB, una empresa que, y tuve la oportunidad de participar en esa discusión estratégica dedicada a productos que generen salud y bienestar. Y entonces dice, pues si yo trabajo en salud y bienestar, pues mi propósito es que yo trabajo para cuidarte. Y entonces a mí, como compañía JGB, lo que me importa es sacar productos y propuestas de valor que hagan que ustedes como consumidores se sientan cuidados. Entonces ellos tienen multivitamínicos, tienen productos para cuidarse la piel, para limpiarse, para el aseo, ¿cierto? Y entonces, pues estas son definiciones también muy importantes porque si el día de mañana le dicen a esta compañía, oiga, queremos sacar, ¿qué ejemplo les puedo dar? Una bebida eh, tipo Red Bull, eh, llena de ingredientes artificiales, ¿cierto? Y que no son buenas para la salud, pero que es un negocio súper rentable. ¿Ustedes qué creen que debería ser JGB? Pues yo pensaría que no, ¿no? Yo pensaría que
Que no lo es correr. Si, aceptaríamos, sí, si sí. uno es estrictamente coherente con su propósito, uno tiene que tomar todas las decisiones estratégicas alineados a ese propósito, ¿cierto? Y si esta es una compañía que dice que quiere ser experta en productos de salud y bienestar, que cuida a las personas, pues tiene que definir que va a tener productos que vayan en esa línea. Sí. Incluso las políticas con sus empleados tienen que ir en esa línea, porque no sería coherente una empresa que hable de salud y bienestar de sus productos y que por dentro de la empresa no haya salud y bienestar. ¿Me siguen? Sí. Hay una pregunta, perdóname, una pregunta acá para... claro, esta filmina como la de la anterior, la de los condimentos, tiene algo que es importante, son esos ejes o esos recuadros que dice, por ejemplo, audiencia, atributos, diferencial, alcance. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué también debo tener en cuenta para Claro, ir marcando esa audiencia o cómo le hablo total. a la marca sobre esos Sí, 4 ejes que tú tienes? súper. Eh, yo quería hablar del propósito, que es como el eje central, pero pues ese eje central y eso que ustedes están viendo a los lados, que se llama alcance, audiencia, los atributos y el diferencial, hace parte más de una herramienta que utilizamos mucho en mercadeo para poder definir aún mejor cómo se va a ejecutar ese propósito, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice audiencia es, venga, ok, ¿quién es mi audiencia principal? O sea, yo, ¿por quién es que trabajo? Entonces uno dice, pues, la principal es que yo lo que necesito es el consumidor final. Yo necesito llevar mi propuesta de valor de ser una marca que inspira a cuidar a quién, al consumidor final. Pero yo no puedo, que es la coherencia, y por eso lo pongo en secundarias, pues sería muy raro que una marca hable de que le inspira a cuidar a la gente y que trate mal a sus proveedores, ¿cierto? Que tenga una mala relación con sus distribuidores y que haya todo el día peleas y que ahí es donde empieza a no coincidir el audio con el video, ¿sí me siguen? Entonces, esa descripción de lo que está ahí, por ejemplo, en audiencia es a quién va dirigido. En atributos es cuáles son los atributos que acompañan mi marca y ese propósito. JGB, en todos los estudios que hicimos a consumidor, era una marca que generaba confianza, tradición, porque tiene más de 150 años, que era de alta calidad y asequible. Y dijimos, queremos además que se vuelva más cercana y cuidadora, porque si va a hablar de nos inspira a cuidarte, pues tiene que ser una marca que siga siendo innovadora, cercana y más humana. ¿Cuál es el diferencial? Entonces, fíjense que todo lo que les estoy leyendo, tanto el alcance, los atributos, el diferencial y la audiencia, pues tiene que ser una historia coherente alrededor de ese propósito. De lo contrario, estaríamos, como diría un colega, el colega que les mencioné, no me cuadra el audio del video. Y esto uno lo ve en muchas marcas y en muchos negocios y es, tiene que haber una coherencia y las marcas que son coherentes en lo que dicen, en lo que ejecutan en el punto de venta, en las formas, pues son las marcas que se conectan más fuerte con sus grupos de interés, ¿vale? No sé si les contesté Sí, a los que muy habían bien. preguntado. ¿Bien? Perfecto, sí, señor. Muy claro. Segundo elemento, porque ya solo se nos fue el tiempo, Se nos fue, los pero grupos de vamos bien. interés. Y voy a pasar rápido por acá. Los grupos de interés, aquí el pensamiento, y les decía también desde el punto de vista del liderazgo, es los líderes tienen que tener la capacidad de cómo conectar ese propósito que se definió con los diferentes grupos de interés, porque el propósito no se baja, ni ejecuta, ni comunica de la misma manera con todos los grupos de interés, ¿cierto? Es muy diferente la manera en que yo probablemente interactúo en una compañía de consumo masivo, la marca con mis clientes, con mis consumidores, que con los bancos, o que con los empleados, o que con los dueños, ¿cierto? Por eso, tener la capacidad de un líder de tener ese pensamiento integral de decir, oiga, mi negocio, mi marca y mi propósito
tiene que llegar de una manera estratégica y coherente a los diferentes grupos de interés, se vuelve fundamental. Entonces, ¿qué recomendación yo doy acá? Es, a veces uno no puede trabajar con todos los grupos de interés, pero uno sí debe priorizarlos, ¿cierto? Y decir, mire, ¿sabe qué? Ahora que les mostraba también lo de, aquí en este cuadro, lo de audiencia principal, pues es mi consumidor. Y probablemente cuando uno los va priorizando, uno empieza a bajar las estrategias de acuerdo a la criticidad y la importancia de cada grupo de interés en esos planes. Y finalmente, uno empieza a hacer algo parecido a lo que les estoy mostrando acá, y es define el propósito, y ese propósito empieza uno a decir, oiga, vea, ¿sabe qué? Yo quiero bajar este propósito a los empleados de tal manera para lograr mayor compromiso, mayor motivación y mayor orgullo. Esos son mis objetivos. ¿Yo qué quiero llevar al consumidor final? Pues yo quiero es llevar los mensajes de mejores precios, de consumo responsable, ¿sí? Entonces fíjense cómo ese propósito se baja de manera diferente o se puede bajar de manera diferente con los diferentes grupos de interés. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Este es un ejemplo que les traigo también, donde miren que uno podría hacer un listado de cada grupo de interés, define cuál es el objetivo clave, es decir, qué quiere lograr con cada grupo de interés, conectando ese propósito, cuál va a ser la estrategia, porque en todas es diferente, cuáles van a ser las acciones tácticas, y muy importante ponerle a cada cosa los KPIs, los respectivos KPIs para poder medir qué se va a hacer. El siguiente elemento que les mencionaba, que es el pensamiento de largo plazo, pues cuando uno empieza, y esto si quieren buscarlo ustedes también les va a salir así muy rápido en cualquier buscador de inteligencia artificial, pero si uno quisiera comparar estilos de liderazgo tradicional versus estilos de liderazgo más sostenibles, miren que se pasa de un horizonte de corto plazo a un horizonte de más largo plazo. Y miren que las metas cambian. Ya no es maximizar las utilidades la única meta, sino es creación de valor compartido, es decir, cómo genero valor y unas relaciones de valor con todos los grupos de interés, ¿cierto? Y cómo el criterio del éxito antes, que solamente probablemente eran un par de indicadores muy financieros, hoy empezamos ya a incluir en ese liderazgo más sostenible, pues indicadores de negocio que incluyan lo ambiental, lo social y de gobernanza. Y son estilos, como les comentaba ahorita, fíjense acá, centrados en el propósito, que tiene un estilo de liderazgo también donde hay una resiliencia y un pensamiento en el largo plazo. Y cuando habla de resiliencia es que hay muchas decisiones que pueden afectar el corto, pero porque siempre se está pensando en esa visión de largo, centrado en el propósito. El pensamiento que les decía de siempre tratar de tener esa capacidad de decir, no quedarme en lo regulatorio y en cumplir con la norma, sino cómo empezar a tener un pensamiento un poco más de que este autor, Paul Polman y Andrew Wisdom, para los que quieran profundizar más de este concepto, hablaban del concepto de neto positivo o, como les mencionaba yo ahorita, un poco de cómo ir más allá de simplemente la sostenibilidad, sino de regenerar. No solo es asumir lo que se dañó, sino cómo empiezo a generar un elemento positivo para el planeta, para la sociedad. Esto habla de 5 principios básicos: la responsabilidad por el impacto del negocio en toda su cadena de valor, la visión de largo plazo, la sociedad y el planeta, creación para todos los grupos de interés. Miren el tema que sale aquí también muy claro, y es transparencia y humildad, que esto podríamos decir que está ahí pegado con la palabra coherencia. Y obviamente, que se los mencionó ahorita, pues se necesita para lograr esto mucho cambio, y para hacer este cambio sí se necesita mucho carácter, liderazgo y capacidad de tener una mentalidad más integral, más abierta, y tener una capacidad de conectar ese propósito superior para llevar a todos los empleados, toda la organización, a que se conecten de una manera mucho más profunda que simplemente una relación transaccional. Creo que a todos, y ya cerrando,
cuando hablamos de liderazgo sostenible, nuevamente les digo, para mí es coherencia e integralidad, tener la capacidad de pensar en la gente, en el planeta y en las utilidades y en los beneficios económicos. Y pues creo que lo que no queremos, ¿cierto? Que es el ejemplo que les puse ahí al lado, yo creo que a todos nos ha pasado, es que a uno le venden a veces, vamos a mejorar la cultura y vamos a hacer entonces le dice a uno, bueno, ¿y cómo vamos a mejorar la cultura? Vamos a hacer pausas activas, pero igual el jefe lo tiene uno hasta las 11 de la noche, ¿cierto? Entonces dice uno, pero al fin, ¿qué? Sí. Café gratis, ¿no? Vamos a ser más eficientes y todos siguen poniendo reuniones de mediodía que le ocupan a uno y le quitan a uno tiempo. Entonces digamos que nuevamente el tema de la coherencia es esa capacidad también de entender lo que la gente quiere y lo que la gente quiere realmente llevarlo a acciones. Hay cosas que no se pueden hacer y también uno no se puede comprometer a lo que no se puede hacer. Pero mi mensaje nuevamente aquí es esa capacidad. Y yo creo que todos lo hemos vivido, que uno cree en los líderes que han liderado con el ejemplo y que son coherentes.